Bienvenido a tu podcast Influencia. Aquí, como en cada episodio, estamos contentísimos de estar entregando contenido de valor para todas las personas que siguen este canal de influencia precisamente. El día de hoy yo estoy súper contento porque tengo a mi lado un invitado que de verdad es como que prácticamente como tener un artista, porque crecí viéndolo en los diferentes medios, ya sean digitales o impresos. Con nosotros, el Managing Partner en New Link Dominicana, publicista, mercadólogo, consultor de reputación, marca y cultura, persona del año 2022 según Cannes Dominicana, y recibió este reconocimiento precisamente por su destacada contribución al mundo de la comunicación y el marketing en el país. Con nosotros, Eduardo Balcácer. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Amigo tuyo, prefiero eso que artista y todas esas cosas. Así que nada, un gusto estar aquí contigo y nada. Excelente. Esperando que toda la conversación sea de agrado y de valor para todas las personas que nos están siguiendo. Amén, que así sea. ¿Sabes qué? En nuestra investigación, en el descubrimiento que hacemos de nuestros invitados, incluso algunas personas te mencionaron como el primer influencer de acá de República Dominicana. Como el primer influencer cuando... No, en LinkedIn soy muy activo. Sí. Entonces sí, trato ahí, es una red donde puedo poner lo que pienso, las recomendaciones, siempre trato de brindar algún tipo de consejo, algún tipo de tendencia, comentarla. Y bueno, por ahí hay muchas personas que me siguen y entonces eso genera tanta influencia, pero al contrario, uno viene al mundo, Pedro, a compartir, a colaborar, a generar conversaciones, a cómo generar ese engagement, ese relacionamiento con todos esos públicos, y para eso somos. Para eso estamos. Precisamente de ese engagement vamos a estar hablando más adelante. Ahora, ¿sabes qué? Me resulta interesante. Tú eres apeciano, eres egresado de APEC. Sí. Correcto. APEC es la institución con la que he estado más ligado. Porque primero estuve como estudiante, luego como profesor, unos 7, 8 años, luego en su consejo de directores y ahora como consultor permanente de la Escuela de Comunicación. Entonces sí, muy orgullosamente de la segunda promoción de publicidad de la universidad. Wow, excelente. Bueno, pues cuéntanos un poquito, Eduardo, acerca de cómo fuiste involucrándote en el mundo corporativo, cómo inició digamos que esa proyección a los diferentes medios en la parte de mercadeo y también de comunicación hoy en día. Bueno, mi base inicial fue eso, publicidad. Estudié publicidad, luego salí del colegio. Amaba el cine, amaba los efectos especiales, amaba la serie de Star Wars y saber cómo se hicieron todo eso. Siempre me llamaba la atención también mucho el consumidor, porque había una preferencia de una marca sobre otro. Entonces esa inquietud me llevó a estudiar publicidad. Estuve trabajando como director creativo en varias agencias de manera local. Y luego, precisamente, ese update permanente que tenemos que tener siempre, esa forma de estar continuamente actualizándonos, es la que me hace en el año 95, 96, dar el salto al lado del cliente. Y me voy al sector telecomunicaciones. Fue un cambio muy pensado, entendiendo el desarrollo que iba a tener esa categoría. La veía que en los próximos 10, 15 años iba a ser la que iba a impulsar la economía dominicana. Y me parecía súper interesante porque era una categoría competitiva, una categoría que te obligaba a entender mucho al consumidor, el actual, tanto el que está capturado ya como el nuevo. Tenía retos regulatorios, tenía retos con competencia, o sea, era bastante interesante. Y ahí es que doy el salto. Eso, en el momento de estar allá, pues bueno, crear el primer departamento de comunicación corporativa del país, poder vincularnos con cantidad de medios o aliados estratégicos, pues fue una escuelita, como decimos. Sí. Ya luego sí hago el posgrado en marketing en Barna para precisamente cerrar y completar ese ciclo de aprendizaje entre publicidad y toda la parte de mercadeo. Y luego, obviamente, unos 20, 30 años gestionando crisis, gestionando marcas como en telecomunicaciones o con las marcas o las crisis que vivimos en Grupo Vicini, pues es lo que hace ya dar el siguiente paso a consultor y poder colaborar con mis aliados estratégicos y poderlos ayudar en sus aspectos de reputación, en sus aspectos de marca y también en la parte de cultura. De cultura, sobre todo de cultura, que vamos a estar hablando en breve. Una preguntita, Eduardo.
Tú mencionaste que viste algunos aspectos en el sector telecomunicaciones para lo cual te motivó a dar ese salto, a entrar a esa industria. Ujú. ¿Cuáles fueron esos aspectos que consideraste en términos de visión o qué te hizo, digamos que, empezar ese descubrimiento para entonces hacer ese crossover? Mira, lo primero es todo joven profesional, yo le recomiendo que vea las categorías que están creciendo. Qué categorías están liderando a nivel mundial las industrias, dónde hay potencial de crecimiento, dónde está República Dominicana en esa adopción de tecnología, por ejemplo, en este caso particular. Yo veía telecomunicaciones, la categoría de telecomunicaciones, la categoría de retail, la categoría de combustibles. En aquel momento eran los que dominaban y eran las 10 marcas más valiosas del mundo. Pero yo comencé a entender un poco, comencé a estudiar lo que iba a ser la telefonía móvil, por ejemplo, el boom que se esperaba, el potencial de crecimiento que tenía. Ver una empresa como en la que entré, que era una empresa de más de 60 años, que tenía competencia de nuevos entrantes, eso me parecía también muy interesante. Comencé a ver también el rol que iba a tener en el nivel de inversión en República Dominicana. Y se preveía que iba a ser un sector que iba a estar creciendo un 10, 15% por año y que iba a liderar la inversión extranjera en los próximos 5 o 6 años. Entonces yo veía que había un potencial y eso es lo que yo recomiendo. Vean el potencial de esas categorías, vean dónde tú puedes hacer sentido tu rol, cómo puede complementarse con ese sector que estaba creciendo. En aquel momento mi marca favorita, y sigue siendo una de mis marcas favoritas, que era Coca-Cola, tuve la oportunidad también de evaluar irme a Coca-Cola y en aquel momento tuve la certeza de que el momento era para dar ese paso a telecomunicaciones. Entonces, lo interesante es poder vivir, ser del equipo que lanzó el Internet en República Dominicana, sí. la telefonía digital, el 3G, el 4G, el 5G. Los celulares smart, me imagino. Todo, el Internet de alta velocidad. Entonces, hacer parte de todo eso, pues te da una riqueza y una experiencia tremenda, porque cada producto también, el usuario de telefonía o de la parte de tecnología es muy variado. Hay personas que lo quieren más para mantenerse en contacto y hablar por un tubo por ahí. Hay otras personas que quieren más datos. Hay personas que lo usan más para streaming, otros para negocios. Entonces, te obliga a que la comunicación tiene que ser muy bien segmentada para tú poder hacer las conexiones. Hipersegmentada. Hipersegmentada, sí mismo. Sí. Mira, me parece muy interesante eso que tú mencionas sobre los aspectos que visualizaste en ese momento para decir, por aquí es que voy. Y cuando mencionaste la inversión extranjera, atiné a pensar, ¿cuál podría ser hoy por hoy entonces, de repente, una industria que esté en esa igual o parecida situación? Mira, si analizas un poco el componente, hoy salía mucha información en la prensa de la categoría de minería, por ejemplo. Entonces, la minería va a tener un rol importante, sobre todo por la parte de tierras raras ahora mismo. Sí. Entonces, es una categoría interesante que enfrenta muchos retos en términos de imagen y de reputación, que hay que cambiar mucho la historia de cómo era en el pasado la minería a lo que es la minería responsable de hoy. Entonces, sí, claro. hay una categoría interesante. Estás teniendo también telecomunicaciones, sigue siendo una categoría importante, que es interesante también de ver, porque la situación de ahora es el nivel de madurez y el nivel de penetración, entonces eso obliga a crear entonces otros programas más en lealtad o generar otras necesidades que también lo hace particularmente interesante. La categoría de servicios en sentido general, mejorar la parte de servicios, turismo, el nuestro tiene que venir a cambiar el modelo de salir de ser el all inclusive a ir a un turismo más de valor, entonces eso va a ser un reto que van a enfrentar. Igual que el servicio bancario tradicional, vas a ir viendo cómo las billeteras electrónicas, cómo la tecnología se vincula más con la banca y va a ser que, bueno, en la palma de tu mano vas a poder estar solucionando muchas cosas de las que hoy tradicionalmente te obligan a ir a la página web o a una de las oficinas bancarias. Entonces, hay categorías todavía. Estamos viviendo también un mercado como el nuestro que es pequeño, pero vamos a tener en el momento en que comience a estabilizarse la región, pues igual
Vamos a estar compitiendo con otras marcas de la región que pueden estar viendo República Dominicana como un destino para inversión. Las fusiones o adquisiciones, eso va a ser pan nuestro de cada día. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que no nos llame la atención de que puedan haber algunas compras o algunas llegadas de nuevas marcas. Entonces, especializarnos en esa parte de fusiones o adquisiciones. Entonces, te digo, hay todavía mucho camino por donde la comunicación, donde las conexiones son importantes para el éxito comercial de esas categorías. Sí. Entonces, hay oportunidades para toda esa juventud que está dedicándose a la comunicación y al marketing. Me encanta, me parece súper bien. Fíjate que tú mencionaste hace un momentico el tema de mantenerse capacitándose y aprendiendo. Y me llama la atención cómo rápidamente tú bombardeas una cantidad de información interesantísima. ¿Cómo Eduardo se mantiene constantemente llenando el vaso? Primero que todo, es entender que estamos en una categoría que nos parecemos a los médicos. Tienes que estar estudiando todo el tiempo. Sí. El consumidor cambia. Y sobre todo si tú analizas desde el COVID para acá, somos otro consumidor, con otras prioridades, con otras velocidades. Nosotros dimos un salto cuántico de casi 5 años en tecnología. O sea que la tecnología casi nos salvó la vida en medio de todo ese pánico del COVID. Entonces, no puedes estar haciendo cosas que funcionaban en los 90s ahora en esta década. Te obliga a entender el consumidor diferente. Entonces, te obliga a estar estudiando. Entonces, yo leo muchos artículos, estoy suscrito a cantidad de revistas, consulto en muchos portales, veo muchos podcasts, tanto locales como internacionales. Super. Y estoy continuamente buscando información, entendiendo tendencias. De ahí es que particularmente el artista Bad Bunny no es que me guste, pero sí reconozco la plataforma de marketing que está detrás. Super. Entonces tengo esa capacidad de poderte opinar esa plataforma o toda la estrategia que él hace para conectar, aunque su música no me guste. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Tienes que estar continuamente estudiando, viendo tendencias, estudiando cosas y sobre todo entender que debes de llevar la mochila siempre medio vacía para que puedas ir entrando nuevos conocimientos, descartando otros que van evolucionando. Pero sí es la única forma de mantenerte competitivo, de tener éxito, de poder ser útil a tus clientes o a tus marcas con las que trabajas y al final de cuentas divertirte en el camino. Porque si estás ya lo sabes todo, Pedro, créanme que la vida sería un poco aburrida. Entonces, los retos son los que te vas dando. Esos tropiezos también te van generando conocimiento. Esas victorias te van dando conocimiento. La gente que vas conociendo en el camino. Las experiencias que vas oyendo. Entonces, esto es un negocio en el cual tienes que ser como una esponja, absorbiendo información en todos los sentidos, por todas las vías, para mantenerte siendo relevante y para mantenerte, sobre todo, siendo útil a las marcas o tus aliados o tus clientes. Totalmente. Me encantó eso que tú mencionaste como humildad profesional. O sea, aunque no me guste el artista, me voy a sentar a evaluar la plataforma de marketing. Es que te va a tocar, Pedro. Sí. Te va a tocar en algún momento a lo mejor trabajar con alguna línea de productos que no sean de tu consumo. Y vas a tener que tener esa capacidad de decir, bueno, no. Yo te voy a decir algo para que te rías. O sea, el béisbol es un deporte nacional. Yo soy de un equipo y los 2 uniformes que me han tocado a mí patrocinar, tanto en primera instancia en Codetel y después en Orange, fue al Licey y a las Águilas. Ninguno de mis 2 equipos. Yo soy escogidista. Pero ¿qué pasaba? En ese momento la marca tenía que apoyar al equipo del pueblo. Y el equipo del pueblo no es todo el mundo lo sabe, pero en el gusto popular a nivel nacional es mucho el Licey. Y luego, obviamente, un equipo aguerrido, diferente, resiliente como las Águilas, era un retador importante y por eso Orange lo patrocinaba. Entonces, tienes que tener esa capacidad de que tus gustos o tus opiniones no sean las que tengas que imperar, sino las que imperen la de la mayoría, que tú puedas entender ese propósito compartido, decir, bueno, quiero estar en el deporte, sí, quiero estar en el béisbol, pero el equipo que mi consumidor, las personas que me siguen, es de los azules o de los naranjas o de los verdes o lo que sea. Entonces, tiene que tener uno esa madurez y poder sacar un poco el tema particular y pensar en el colectivo, en ese propósito compartido que es el que va a lograr
que tú conectes y que tengas éxito. Me parece súper, súper atinado eso, realmente. Bien, fíjate que en 30 años de carrera profesional, Eduardo, tú tienes que haber trabajado con muchas campañas, muchos proyectos. Uh-huh. ¿Cuál de esas campañas o proyectos identificas como que te haya marcado de mayor forma? Bueno, vamos a empezar de atrás. La mejor campaña o lo que más me va a impactar todavía no lo he hecho. He hecho muchas, pero viendo hacia atrás, el tú haber sido el equipo que lanza el Internet en República Dominicana, toda esa parte del Internet Flash, el poder buscar un vocero como fue en su momento Félix Sánchez, cuando nadie lo conocía, cuando acababa de salir en el año 96 de las Olimpiadas de Sydney, había quedado sexto, atreverte y apostar con él entendiendo de que iba a lograr lo que logró en su trayectoria, pues fue algo muy memorable. El poder lanzar un proyecto que democratizó la educación, como el proyecto AVE, que fue un proyecto en el año 2000, que llevó Internet en aulas móviles a más de 80 municipios en República Dominicana. Luego, obviamente, en Orange, el poder lanzar el 3G y el 4G y los programas tanto de lealtad como los Fidepuntos tan famosos, como los programas de cinema, Orange Cinema o el Orange Music, que eran experiencias tanto en el cine como en la música, que fueron un sello que, bueno, todavía no hay nadie que lo haya podido superar. Pero más recientemente, el poder tener la responsabilidad de crear la plataforma de vacunas TRD, desde el logo y convencer a un país que se vacunara contra el COVID, creo que eso ha sido lo de las cosas más relevantes que he podido liderar con todo un equipo maravilloso con el que me acompaña en New Link. Pero, como te digo, uno siempre tiene que mirar hacia adelante, entonces la mejor campaña está por venir. Me gusta eso. Está por venir y esperándola con mucha felicidad y esperándola sobre todo muy entusiasmado. Siempre el pasado es bueno verlo, pero no puede ser un ancla que te detenga. Totalmente. Tienes que vivir este presente. Fíjate cómo para poder llegar a ambos, hoy tuvimos que vivir la realidad del tránsito dominicano. Sí. Pero como buenos dominicanos le buscamos la vuelta y aquí estamos. Entonces, siempre hay que mirar hacia adelante qué es lo que viene, qué es lo que va a venir, qué cosas vamos a poder hacer. Así que ese es mi entusiasmo y lo que me motiva para levantarme todos los días. Wow. Bien, hablemos de la reputación. ¿Cómo influye la reputación hoy por hoy para hacer negocios tanto a nivel de marca personal y de empresa? La reputación tenemos que verla como un activo financiero, como otro más dentro de tu plan de negocios. Interesante. La reputación ya deja de ser si hablas bien o mal de mí. Es todo lo que tú me haces sentir como marca, como consumidor, todo tu comportamiento, qué tipo de comportamiento tienes tú, fiscalmente responsable, que pagas tus impuestos, o socialmente responsable, o que crees en la sostenibilidad, o cómo tratas a tu gente, a tus empleados, cómo sabes trabajar esa órbita primaria que son tus empleados, tus clientes actuales, esa parte que es importantísima, pero esa órbita potencial que va más con la sociedad y con los clientes futuros, cómo sabes trabajar con todos esos. Y hoy por hoy, el de construir, como tú decías, tu marca personal, el poder establecer cuál es tu estilo, cuál es tu voz, qué tipo de cosas tú opinas, en dónde vas a agregar valor. Y opinarlas. Totalmente. Sí. Y defenderlas, ser coherente, ser auténtico, el de poder saber contar nuevas historias, el de storytelling, cómo lo haces, cómo también trabajas más las sensaciones, los sentimientos, o sea, cómo te sales de las cifras frías y las vuelves humanas, por ejemplo. Cómo eres culturalmente relevante, lo que tú hablabas hace un rato, del contenido que yo escribo. Bueno, yo trato de compartir ese contenido por todas partes. Pero sobre todo el de aprender que las marcas tienen que brindar experiencias a ese consumidor. Más allá de decir soy buena, soy muy chula, soy la mejor, tengo que demostrar lo que voy a hacer por ti. Y sobre todo que sea eso constatable, de que verdad estás creando una marca que está pensando en el colectivo, que impacta al país y sobre todo que puedas pensar en algún momento, bueno, si no existe esta marca, ¿qué vacío dejarías en el mercado? Wow. Entonces, por eso hay que verlo como un activo financiero. Y date cuenta que muchas de las marcas que se han vendido en Dominicana se han vendido en cifras récords, precisamente no porque tengan un sabor muy o cosas muy racionales.
ha sido todo lo que significa esa marca. Cuando se ha vendido, a lo mejor, cuando Ambev adquiere cervecería, pagó en ese momento mucho más de lo que la industria pagaba por otras cerveceras. Lo pagó por el valor de la marca, presidente, lo que significaba para ti y para mí esa marca. Luego, cuando ha habido casas licoreras como Barceló, Brugal, que han cambiado de manos, igual, lo que han adquirido es esa reputación de esa marca, ese nombre, ese posicionamiento que han tenido. Cuando Claro adquiere Verizon, es lo mismo, está adquiriendo 4 millones de clientes en aquel momento y estaba adquiriendo toda la identidad y todo el posicionamiento que había logrado esa marca. Lo que ha hecho Altiz con Orange. Y vamos a ir viendo muchos de esos movimientos de esa forma. Y se hace precisamente por lo que han generado esas marcas, por lo que han crecido, la cantidad de clientes que tienen y por la reputación que tienen. Entonces, tú no vas a querer, Pedro, nunca comprar un producto con mala reputación. Claro. Porque te va a costar mucho reconstruirla, vas a tener que cambiarla. Sí. Entonces, por eso debe ser vista como un activo financiero. Aprovecho ahí en ese momento para preguntarte sobre qué tan cierto es que no hay publicidad mala. Eso es un paradigma. Mito. No, es un paradigma que mucha gente cree, que hablen mal de ti, aunque hablen mal, pero que hablen. Eso es un paradigma. Que si tú consigues tanta gente que te odie, como que te amen. Y en el pasado reciente hemos visto que eso genera que tu nombre se posicione. Y tenemos el ejemplo de Trump. El presidente Trump, en el primer periodo, fíjate cómo gran cantidad de público, gran cantidad de canales de televisión atacaban la figura. Sí. Y fueron posicionando el nombre de la figura. Y encontraron un nicho que, bueno, le permitió ganar unas elecciones y volver de nuevo. Entonces, eso es un paradigma que existe. Yo no lo comparto. Yo prefiero siempre que la comunicación que tú tengas sea una comunicación que construya, que sea más positiva, que fije, que genere debate, sí, que genere diferencias de opinión, sí, pero una oposición radical o una opinión antagónica sobre ti, ese tipo de cosas a mí no la comparto, aunque sé que obviamente hay escuelas o hay personas que sí creen que eso es positivo. Bien. Entonces, volviendo al tema del activo financiero, porque me pareció súper interesante como tú le pusiste inmediatamente un concepto ahí que denota que hay un valor total tangible, o sea, pudiste tangibilizar, ¿verdad? ¿Cuáles serían los consejos para, digamos que estos dueños de negocio que quieren empezar a cultivar, digamos que este poder de marca? Bueno, lo primero, obviamente, hay que cumplir lo básico. Tienes que cumplir con el servicio, tu promesa de valor, pero tu propuesta de valor tiene que ser rica, o sea, tiene que ser diferenciadora, tiene que ser algo que se necesita en el mercado, tiene que ser algo que solucione un problema al mercado y que demuestre que está continuamente en evolución. En eso no importa qué categoría tú estés, el consumidor siempre va a tener expectativas a que ya me cumpliste aquí, ahora quiero aquí, y después ir subiendo. Entonces, tienes que tener esa capacidad de adecuar tu propuesta de valor a esa velocidad de tu consumidor. Cómo estás continuamente buscando alianzas estratégicas que te permitan conocer otras prácticas, conocer otras experiencias que te enriquezcan la tuya. Cómo generas contenido de valor. El consumidor dominicano no es tan habitual a leer mucho, pero sí lee, sí está continuamente viendo videos. Entonces, entender dentro de ese ecosistema de medios que hay, cómo yo puedo utilizarlos inteligentemente y pasar contenido que sea de valor. Cómo puedo establecer conversaciones. Aquí hay personas que cuando reciben una retroalimentación negativa, la bajan de tu feed, de las redes. Eso es incorrecto. Sé que molesta, pero tienes que tener ahí un poquito la piel, el epidermis un poco fuerte, porque no hay mejor recomendación que un cliente descontento. ¿Por qué? Porque vas a poder cerrar una brecha. Te está diciendo que su expectativa de tiempo, o te está diciendo que el precio, o te está hablando de algo. Escúchalo, evalúalo en la justa medida, porque a lo mejor es una queja de nicho tan pequeña que no vale la pena la inversión, pero en todo momento te puede brindar información. E incluso te puede establecer una conversación. Yo puedo decirte, Pedro, este año yo no voy a poder hacer ese cambio de envase.
tengo que desarrollar ese envase, tengo que registrarlo, tengo que buscar una cantidad de permisos. Eso me va a tomar 2 años, pero lo tenemos en el plan. Entonces tú tienes ya el poder, la información la recibiste, viste que la marca pensó en ti, te dio la respuesta y tienes tú ya la paciencia o no de poder resistir o aguantar ese tiempo. Sí. Entonces son muchas variables, no puedes hacer simplemente confiar en que estoy haciendo publicidad, ya eso construye reputación. No. La publicidad de producto es promoción. Eso te da ventas rápidas de corto plazo. Tienes que construir la marca con una comunicación muy estratégica que construya y que muestre tu propósito. Tienes que establecer también muchos contactos con esas audiencias que son claves para ti. Tienes que entender que el gobierno es importante porque tiene líderes que pueden cambiar leyes que te afecten, entonces tienes que establecer relacionamiento con el gobierno. La academia, porque es la fuente que te va a proveer todo el talento que tú vas a estar integrando a tu pyme o a tu MIPYME o tu gran negocio. Entonces tienes que trabajar con la academia para ver qué tipo de materias vas a necesitar de que ese talento que sale ya salga con esas herramientas. Poder entender también los gremios empresariales, que la ventaja de los gremios es que te permiten tú entrando, vas con tu práctica, pero te permite que tu práctica o tu negocio se conecte con 10, 20, 25, 30 otras categorías y puedes recibir cantidad de información y puedes hacer alianzas y puedes entender cómo hacer algunas eficiencias dentro de tu negocio. Entonces, por eso te digo que el tema de la reputación no es como yéndonos a las películas, la película Matrix, que se toma la pastilla Neo y automáticamente no, eso no funciona así, eso toma tiempo. Sí. Warren Buffett tiene una palabra buenísima, una frase buenísima que dice, te puedes pasar 20 años construyendo la reputación y en 5 minutos la pierdes. Y es eso, cualquier acción que tengas tú, cualquier reacción. Fíjate cuando hemos visto el concierto de Coldplay, donde pillan a un alto ejecutivo con la de recursos humanos, el daño que le hizo a la empresa, el daño que le hizo a las figuras, a las personas. Entonces, esa empresa era una empresa de tecnología que comercializaba bien, que le iba bien, y un escándalo de 2 personas, sobre todo de un CEO que no esperas un comportamiento así, pues generó todo el escándalo que tú conociste y que vimos en las redes. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos comportamientos. O has tenido artistas como Kanye West, que tenía una alianza con Adidas, un negocio de más de $200 millones al año en zapatillas, en vender tenis, hace un comentario negativo ante la comunidad judía y se vanagloria que aunque él pueda decir eso, no importa, Adidas no le va a quitar el contrato. Y Adidas le quitó el contrato. Entonces, hoy tenemos que entender que ese comportamiento de esos voceros o de algún comportamiento que podamos nosotros tener puede afectar tu reputación. Y es lo que llamamos un libro muy bueno que escribió mi CEO, se llama Expuestos. Es que hoy estamos expuestos, estamos como con estas luces y tu comportamiento, seas pequeño, mediano, grande, no importa, tu comportamiento está siendo evaluado. Y la gente tiene unos estándares de comportamiento de las marcas. No está escrito esos estándares, pero es una expectativa que hay de ese consumidor sobre tu comportamiento. En el momento que no la tienes, automáticamente los vas perdiendo y vas generando que ese consumidor que hoy es empoderado, que tiene un celular y que escribe y que es un medio también y que influencia porque tiene su red, pues va generando contenidos en contra de tu reputación. Entonces, el mundo por eso ha cambiado mucho y tenemos que tener mucho cuidado en el ser coherentes en lo que decimos, en cómo actuamos y en lo que vamos a hacer. Súper. Wow, de verdad que yo estoy aquí recibiendo una descarga eléctrica de información. Qué bueno, Pedro. Y me parece súper interesante lo que mencionas, Eduardo. Pero, por ejemplo, Pedro, una pregunta para ti. Ajá. ¿Por qué incursionaste en poner un podcast? Bueno, pregunta interesante. Resulta que nosotros, de manera estratégica, había un público que queríamos llegar, que es precisamente dueño de negocios. Y bueno, pues iniciamos precisamente con el proyecto con la finalidad de poder invitar personas de éxito, de resultados como tú, que pudiesen aportarle a este nicho específico y nosotros aportar valor. Exactamente como tú iniciaste la conversación mencionabas que la intención es compartir contenido de valor.
Y bueno, pues precisamente eso fue lo que nos motivó. Queríamos llegar a ese nicho, pero más que nada para poder aportar valor, darnos a conocer y contar historias como como la tuya que inspiran. Tú sabes que... Mira, muy bueno. Pero fíjate, ese es muy buen ejemplo. Sí. Tú te has comportado, has entendido dónde agrego valor. Sí. Pudiste hacerlo en otro medio, pudiste hacerlo en radio o en televisión o en otro medio. ¿Entendiste? Empezamos en radio, pero migramos al podcast. Muy bien, evolucionaste. Sí. Fíjate que no te quedaste en ese modelo, evolucionaste un podcast. Sí. Pero entendiste que el consumidor al cual tú te estás dirigiendo le gusta consumir información a su ritmo. Sí. Yo veo los podcasts de noche en casa. Sí. Yo no tengo que estar viéndolo a la hora exacta en que está ocurriendo. Yo lo veo más en la noche, lo veo los fines de semana, en mi tiempo. Me pongo la tablet. Recortes. Exactamente. Sí, sí. Entonces, es eso. La ventaja que tiene hoy es entender que el consumidor consume medios, consume información a su ritmo, Sí. en cualquier hora. Y por múltiples pantallas, por el celular, por la televisión, por el auto, cuando va en el auto, o sea, en todo momento. Entonces, fíjate cómo tú entendiste tu nicho y cómo lo trabajas a través de este podcast. O sea, que es muy bien. Sí, sí. Bien, sí, y arrancamos con el tema del podcast y también lo que es la parte de los medios digitales a nivel de social media, redes sociales, newsletter y demás. Tú sabes, Eduardo, que mientras tú hablabas, se me ocurrió preguntarte, porque te veía con todo ese entusiasmo, ¿qué es lo que tú más disfrutas del trabajo que tú haces hoy por hoy? Mira, disfruto mucho el trabajo con mi gente, con mi equipo. Yo disfruto mucho el poder enseñar, el poder aprender mucho de mis colaboradores. Disfruto mucho la calidad que encuentro en las marcas con las cuales trabajo, la calidad personal y profesional de los líderes. Hoy tenemos la suerte de tener líderes con otra visión, donde la sostenibilidad es prioridad, donde escuchan y saben el rol que se espera de esas marcas. Entonces, me divierte mucho todo eso. Y tienes una inclinación a lo que es la parte social, o sea, ¿te gusta trabajar con marcas que tengan un impacto social? A mí, yo entiendo que todas las marcas hoy tenemos que entender que tienen que, y es un concepto que ha evolucionado mucho. En los 70 fue cuando salió lo de responsabilidad social, ya más en los 80 comenzó la misión y visión y valores, todas estas cosas. Pero ya últimamente las grandes corporaciones, desde Unilever y otros expertos, han comenzado a preocuparse de que de todos los beneficios que dé tu empresa, tiene que haber un beneficio que derrame sobre la sociedad en la cual estamos. Entonces yo disfruto esas marcas que entienden que se tienen que hacer dinero, porque no es una ONG, tienen que generar valor, sí, pero cómo impactan a su sociedad. Entonces hemos tenido la suerte de encontrar marcas con las cuales trabajamos. Algunas, la mayoría son multinacionales, otras son de capital local, donde tienen una relevancia importante, esa milla extra, ese enfoque adicional a meramente darte buenos precios o tener muchas tiendas. Hoy por hoy, por ejemplo, hoy veía en la prensa cómo estamos celebrando el Día de la No Violencia con la Mujer, contra la mujer, lo cual es algo que debe ser todos los años, todos los días, en vez de un solo día en el año. Pero ves marcas como hoy han salido a decir, aquí estoy, no lo ocultes, divúlgalo. O sea, es interesante ver a La Sirena, por ejemplo, una marca que te provee de todo, en maquillajes hasta comida, pues está vinculado entendiendo que la mujer es uno de sus actores importantes, como sale hoy, por ejemplo. Y así, sucesivamente, puedes ver múltiples marcas, como algunas marcas de cola, como Coca-Cola, están vinculadas a cuidar el agua, a cuidar el tema del plástico. Como tú ves marcas como Nestlé que trabajan las comunidades, los barrios, cómo orientan al productor lechero para que su producción sea mejor. Entonces, hay cantidad de ejemplos en el mercado dominicano de marcas que entienden que su rol va más allá de meramente la acción comercial y han evolucionado a que sea la sostenibilidad como punto clave en sus negocios. Sí, es totalmente. Tú sabes que mencionabas que dentro de las partes que te gusta más está trabajar con tu equipo. Se me ocurre preguntarte si son jóvenes, si no tan jóvenes,
porque hoy por hoy es un reto el tema de trabajar con la juventud. No te imaginas cuánta verdad tiene eso. Para mí es un reto entender a los Z y a los millennials. Y es algo que lo estudio todos los días. Es algo... Tengo la combinación de eso, de experiencia y juventud, como dice una canción. Tengo en mi equipo, personas ya de edades más maduras, que sí te dan mucho peso, pero la juventud te da esa adrenalina, esa otra visión que te hace falta, que es interesante en el mundo de la consultoría. Y sobre todo porque en firmas como la nuestra, que tengo que enseñarte muchas herramientas y procesos de la forma en que nosotros trabajamos, es preferible empezar con equipos nuevos, jóvenes, que no vienen con muchos vicios o muchas cosas del mercado, sino que quieres construir sobre ellos nuevas formas de hacer negocios. Entonces, me choca mucho la velocidad para ellos, la rapidez con la cual quieren las cosas, esa paciencia que puede tener mi generación o hasta la tuya, ellos no la tienen. La forma desenfrenada en hablar con cualquier persona importando el título. Entonces no importa que estás con un ministro, es un señor mayor, no me importa, pero ese nivel de formas que a lo mejor tú y yo las guardamos con estas autoridades, no. Los tiempos para ellos, o sea, tú hablarle de que esto es algo que tienes que desarrollar en 2 o 3 años, imposible. Ese equilibrio vida personal, vida profesional para ellos, yo tengo mi equilibrio de vida personal y profesional, pero para ellos la vida personal cobra un rol tremendo. Entonces, tú ves que nosotros damos una cantidad de beneficios, aparte de la compensación, trato de trabajar mucho los beneficios. Sí. Y hacemos acuerdos con gimnasios, hacemos acuerdos con farmacias, hacemos acuerdos con... Lo que más valoran es que yo le doy 3 días al mes para que hagan trabajo desde casa, que hagan home office. 3 días desde casa. Desde casa. Eso es lo que más valoran. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen que cambiarse, tenemos Zoom, pero están más relajados, están en su casa, comen en su casa. Entonces, ¿Y qué tal la productividad en torno a esos días de teletrabajo? En mi industria, bastante alta. Hay algunos, por ejemplo, el grupo que está trabajando con algunos sistemas, como tengo la forma de constatar si están conectados, por ejemplo, puedo ir viendo, tienen que ir alimentando algunos softwares o algunas herramientas para que al final del día pueda haber un resultado de un reporte, pues esa parte es más fácil. Pero el nivel de productividad de la parte de consultoría o la parte de diseños, cuando los creativos o los diseñadores están fuera, don Eduardo, media hora para que vayamos haciendo un check, lo revisamos, ok, en 1 hora vuelvo, don Eduardo, y a la hora nos volvemos a conectar y vamos. O sea, el nivel de productividad nosotros yo no lo he visto. Es posible que en otras industrias sea más delicado y tú necesites la persona más presencial, pero hay áreas nuestras, el área de contabilidad o las áreas financieras, tú no lo sufres tanto. En la parte de cuentas o en la parte estratégica, sí que el 1 a 1 es importante, se puede sentir. Pero en el caso nuestro de consultoría, con la parte remota, no hemos tenido ningún problema. Excelente. ¿Cómo están utilizando ustedes o aprovechando la inteligencia artificial hoy por hoy? Bueno, mira, nos acorta tiempo haciendo cosas que tal vez nos llevaban mucho tiempo en el pasado. Nosotros tenemos un área de asuntos públicos, por ejemplo, que estudia proyectos de ley. Proyecto de ley de 100 páginas. No agrego mucho yo valor leyéndolo, entonces eso me puede dar resúmenes mucho más rápidos. Puedo ver en qué áreas enfocarme, por ejemplo, dentro del estudio, porque va a haber un 80% que está bien, me afecta un 20%, me concentro nada más en esa parte. Entonces, en esa rapidez nos ayuda mucho. Hemos hecho ya un par de campañas para algunos clientes utilizando la inteligencia artificial y creando personajes. Tenemos una empleada virtual que es nuestra presentadora de los eventos, Daniela. Es una presentadora toda digital, entonces todos los eventos que hacemos, ella es la que presenta las actividades nuestras. Entonces uno tiene que abrazar esas herramientas y ver dónde le sacamos mayor provecho. Al final siempre va a tener que ser activada por ti o por mí, porque por un ser humano detrás que tiene que vaciar la información para poder recibir. Pero sé que genera mucho temor porque hay muchas áreas, soportes que posiblemente
sean sustituidas, pero se van a generar otras necesidades. Entonces tenemos que abrazar esas tecnologías, tratar de ver dónde agregan valor dentro de nuestra cadena de trabajo y sobre todo ir pensando que esas tecnologías no es solamente algo para República Dominicana, es que el mundo entero la está adoptando. Entonces tú vas a estar compitiendo no solamente con la tienda que está al lado o el negocio que está aquí en el patio, en los 48,000 kilómetros cuadrados. Estás compitiendo con el mundo entero. Y si ese mundo está mejor preparado que tú, vas en desventaja. Entonces, es interesante ver, sacar el provecho de dónde puedo sacar información. Yo te digo, en mi industria, para proyectos de ley, me sirve muchísimo. Para mucha información rápida, estos casos, o sea, cuando ha habido algún tipo de crisis en otras partes del mundo, me arroja información rápidamente para poder ver cómo fue el comportamiento, qué cosas funcionaron o no funcionaron. Entonces, es una fuente rica de información si la sabemos usar y la incorporamos en el día a día. Totalmente. Sobre todo, nosotros lo utilizamos mucho en eso que tú mencionas de poder reducir la brecha de tiempo haciendo análisis de documentos extensos y demás. Exacto. Porque evidentemente es una herramienta para poder apalancarse de ella. Claro. Sí, totalmente. Se me ocurre preguntarte, Eduardo, ¿cómo inicia el proyecto NewLink? ¿Cómo tú entras a esa dinámica? ¿Cómo haces la evolución, diríamos así, de colaborador de múltiples empresas importantes? O sea, una carrera corporativa que muchísimas personas pudiesen anhelar y dar el brinco a esta nueva experiencia. Uno tiene que estar abierto a esas oportunidades y a darte oportunidades tú mismo, a aprender nuevas cosas. Yo entendía que ya mi ciclo en telecomunicaciones había cubierto muchas cosas y ya lo tenía muy cubierto. Y conocí a la firma. La firma es una firma que tiene 20 años en República Dominicana. Sí. En República Dominicana. Ya yo había trabajado con ella en una crisis en la industria azucarera en mi estancia con Inicia, con Vicini. Entonces conocía de su rol. En el momento que mi CEO ahora mismo, Sergio Roiber, se entera que voy saliendo, yo avisé a un par de contactos de manera local, de decir, miren, a partir de tal fecha ya no estoy en Orange, en Altice. Y él mismo fue que automáticamente dice, mira, Eduardo, esta es una buena oportunidad, hablemos. Y volé a Miami, empezamos ahí a discutir. Él entendió, me dio la oportunidad de poder analizar la categoría, la firma, las fortalezas, las oportunidades que tenía y sobre todo ha respetado mucho el plan de expansión que presenté y la forma en la cual yo creo que podemos ser útiles al país y a mis clientes, en la forma en que manejo los procesos, manejo las herramientas y manejo el talento. Las firmas, lo que nosotros más vendemos, y te pasa a ti igual, Pedro, es talento, es gente. Al final, la gente influencia gente. Sí. No es el edificio muy chulo o las cosas muy fancy o muy de mucho lujo. Es la gente. Al final yo me llevo de lo que la gente me está recomendando o de lo que la gente ha vivido. Y cuando el momento que tú puedes articular un equipo que mezcla esa experiencia y juventud, estas herramientas, estos procesos y vivencias que hemos tenido, porque yo tengo abogados, tengo politólogos, tengo matemáticos trabajando conmigo, por ejemplo. Tengo personas de múltiples nacionalidades, de múltiples sectores. Pues sumado a que me puedo conectar a 7 oficinas del grupo en toda Latinoamérica y España, pues todo eso te da un valor agregado en el momento de tú enfrentar un reto, una crisis o poder ser útil a tus clientes. Que al final lo que está buscando el cliente tiene un problema y necesita tener una solución viable que pueda ejecutar de manera rápida y que comience a ver los cambios de manera rápida y que siente ese acompañamiento, esa presencia de que estoy contigo y estoy comprometido a que esto te va a funcionar a tu negocio. Entonces, todo eso es lo que hace que al final esa mezcla de cosas que se dice rápido pero que es compleja, sí. Es lo que permite el éxito al final. Qué bien. Wow, qué súper. Es increíble porque tú vas hablando y yo voy maquinando preguntas. Normalmente siempre guardo unas cuantas para cuando... Y entonces tú vas respondiendo también las preguntas. Espectacular. Qué bueno, me alegra. Sí. Yo vi en uno de
de la información que recaudamos en todo este proceso, que en algún momento, y lo menciono porque tú ahora mismo estabas hablando de politólogos y tal, fuiste llamado el asesor de los presidentes o el comunicador de los presidentes, algo así. ¿Es correcto? Lo que pasa es que he trabajado con alguno de ellos, Sí. he tenido alguna experiencia. Mi mayor experiencia ha sido más durante este gobierno. He podido estar trabajando y mi nombre en algún momento ha sonado de que pueda entrar dentro del tren gubernamental. Pienso que no es el momento. Ajá. Y puedo, Hablemos de eso. puedo ser útil desde fuera, Sí. pero entiendo mucho la intención que hay detrás de los líderes políticos dominicanos. Yo siento que somos muy críticos con todos y necesitamos esa clase política. Y hoy tenemos un político en el gobierno, un político muy diferente, con muchas virtudes y con un estilo de liderazgo que comparto con muchas de las cosas que él se comporta, lo familiar que es, o la persona, lo trabajador que es y todo eso. Entonces, he podido en algunos que otros proyectos poder tener injerencia o trabajar con él. Y empecé con eso, con Vacuna TRD. Fue un reto que se tenía y nosotros lo aceptamos y eso generó un nivel de relación de respeto. Claro. Y en el momento que me han necesitado, he estado ahí para contribuir. Y pienso que en todo momento lo que tenemos que lograr es que existan las diferencias o los diferentes partidos políticos, pero que al final la prioridad es República Dominicana, que le vaya bien al país. Y siento que nosotros tenemos una clase política que lo entiende, a diferencia de otros países latinoamericanos en donde apuestan al fracaso de un presidente. Hoy yo entiendo que podemos sentarnos. El lujo que fue sentar a nuestros 4 líderes para ver el tema haitiano, por ejemplo, cuando se sentaron 3 expresidentes con el presidente. Yo pienso que eso, pocos países latinoamericanos se pueden dar ese lujo. O como en términos, cuando alguno de ellos han tenido alguna situación familiar, han estado ahí presentes en solidaridad con ellos. Pienso que eso es un lujo que tenemos que hay que preservar y seguir teniendo los debates y las diferencias políticas normales que tiene ese sector, pero nunca olvidándonos que todos debemos empujar para el éxito del país. Claro, así es. Sobre todo en un momento donde República Dominicana se posiciona como un referente en el sector en la región para fines de inversión extranjera, Totalmente. como logístico, como un país con cierto nivel de estabilidad política y económica que hace que diferentes inversionistas vean al país con agrado. Totalmente, es una coyuntura que debemos de saber aprovechar. Sí. Aquí hay paz social, hay estabilidad. Tienes un país que nos quejamos de que solíamos crecer 4 o 5 puntos y que esta vez vamos a crecer 3. Pero ¿cuántos países pueden decir que están creciendo en la región? Poquísimos. La paz social que existe, la inversión extranjera que hay, todo el récord que tenemos en turismo, el récord que tenemos en zonas francas, o lo que tenemos, por ejemplo, en las remesas. O sea, hay una cantidad de variables muy positivas y que por eso cuando salimos de aquí, de Dominicana, las autoridades cuando llegan a organismos internacionales como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, te reciben literalmente como una alfombra por cómo te comportas, porque somos un país que aunque nos endeudamos, somos buena paga. Entonces eso genera, todas estas variables generan una muy buena imagen. Pero además, fíjate el éxito que hemos tenido con el tema de turismo, cómo lo vamos atrayendo. Sí. Y cada vez vamos teniendo un turismo más variado. Ahora mismo, para un concierto, hoy veía unas cifras publicadas por el ministro de Turismo, como hablaba, que un concierto nos generó casi un 80, un 90% de ocupación hotelera, de pasar de un 70 a casi un 92, 93% de ocupación hotelera, lo que impactó más de 14, 15 millones de dólares en consumo. O sea, son cosas que deben de llenarnos de orgullo y, como te decía, aprovechar esa coyuntura. Como tú decías, somos un centro logístico, hay que aprovechar eso. Los semiconductores, debemos liberar toda esa parte. Los dispositivos médicos, que somos líderes también en esa parte, en zona franca, hay que aprovecharlo. Y hay un momentum, la región vive en un momento muy convulso, desde la Patagonia allá abajo hasta Venezuela, fíjate la cantidad de situaciones que viven. Sí.
Y cuando lo comparamos, nosotros no estamos al pie de una guerra, gracias a Dios. Los presidentes, como en el caso de Perú, que se cambian, el Congreso se sienta y te quita, o hay situaciones conflictivas con estilos de liderazgo muy conflictivos, como puede pasar en Argentina o ahora en Chile. Nosotros, gracias a Dios, no vivimos esa situación y eso hay que preservarlo. Todos, no importa de qué color y de qué partido y de qué equipo de béisbol tú seas, hay que preservar eso. Totalmente. A nivel de comunicación estratégica, ¿cómo es, yo pensando en este tema de marca país, ¿verdad? Y todo esto que nosotros estamos viviendo, ¿cómo se maneja ese tema de comunicación estratégica marca país? Bueno, lo de marca país fue una iniciativa muy acertada por parte de las autoridades y el sector privado. Incluso la gestión de la marca país hoy todavía se mantiene entre el sector privado y el sector público, lo cual es lo correcto. Tú comienzas a construir tu marca país sobre las fortalezas que tú tienes actualmente, sí, pero también aspirando a algunas que tú a lo mejor no tienes o que estás persiguiendo. Exacto, sí, entonces logramos una marca país que te engloba la parte cultural, esa parte de logística, esa parte de turismo que son tan relevantes, pero siempre dejando espacios a oportunidades nuevas o a segmentos nuevos. Entonces, la marca país la representamos todos, se construyen con los productos y con la gente, se construye llevando esa marca país a diferentes mercados, tanto a nivel comercial, como vendo yo el cacao dominicano en los principales mercados, como vendo también el ron en los principales mercados, la cerveza, la minería, todos los productos que producimos afuera tienen que llevar ese sello. Y cómo estoy en sitios donde se discutan el comercio internacional. Entonces, hemos sido muy exitosos en las ferias turísticas. Pero por eso tú has comenzado a ver cómo las autoridades comienzan a ir a ferias en Dubái, o a ferias en Canadá, o ferias en otras partes en Asia. En España, Europa. En España, exactamente, a posicionar otras industrias. Entonces, es algo ongoing continuamente, hay que estar haciéndolo. Tienes que estar utilizando todos los medios, esos encuentros, esas ferias te permiten tener ese contacto con la marca muy cercano, pero después hay revistas especializadas, hay entrevistas, hay temas que igual, las plataformas digitales, y se construye eso en el tiempo. Pero la decisión de hacer tu marca país fue muy acertada. Tenemos una marca país muy interesante que se creó, surgió de un concurso entre jóvenes profesionales, salió una identidad que refleja mucho nuestra cultura, nuestra fauna, nuestra flora, nuestro colorido dominicano, y eso es importante que lo enriquezcamos, que estemos continuamente sumándole valores para que sea cuanto más valiosa y sobre todo que genere frutos comerciales y de posicionamiento hacia el país. Hacia el país, es totalmente. Eduardo, tú eres un líder de referencia y de influencia también, ¿verdad? Gracias. ¿Cuáles entiendes tú que son las habilidades necesarias para esos líderes que se quieren posicionar en los próximos años, 5 o 10 años hacia adelante? Bueno, te voy a hablar en términos muy personales, que no... De repente son los valores que tú proyectas. No. Pienso que el concepto de éxito en el país lo tenemos que redefinir. El éxito no puede ser riqueza solamente, o un auto chulo, una moto chula y muchas novias. Sí. Eso, el concepto de éxito tiene que cambiar. Entonces tenemos que juntos hacer una redefinición de lo que es éxito. Entiendo mucho que ese hambre por estar aprendiendo es importante. Tú no sentirte que ya lo sabes todo, sino que estás continuamente en ese update. Nada sustituye al trabajo, al esfuerzo. Te tiene que costar, tienes que trabajar, tienes que vivir, como dicen, caerte, volverte a levantar. Pienso que igual tener sueños, pero sueños realistas, sueños con los pies sobre la tierra, y que entiendas que si subes esta montaña es el inicio de la otra. Entonces, saber que son etapas que vas viviendo. Tratar de rodearte de personas correctas, personas que te reten, personas que te sumen, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Saber esa capacidad de tú rodearte de gente buena. Tenemos que, como dominicanos, mejorar nuestra capacidad de recibir retroalimentación y de saber decir no, o no puedo, o no sé. Porque todavía somos una sociedad donde se penaliza el fallo, donde se penaliza que no te vaya bien. Y los fallos
son los que nos han dado Google, lo que ha sido Facebook, lo que ha sido la bombilla que tienes aquí. Sí. Se dice que Edison lo probó 1000 veces. Fue la 1001 que logró la bombilla. Entonces, los fallos son un camino, son tropiezos importantes para que tengas al final éxito. Entonces, yo siento que debemos de aprender a ser una sociedad más tolerable a eso, a esos fallos racionales, a esos fallos que son parte de un proceso. Sí. A darnos esa oportunidad. Yo pienso que son oportunidades para eso, para crecer, para volvernos más efectivos, más fuertes y sobre todo saber enfrentar dificultades. Entonces entiendo que hoy por hoy necesitamos ser eso, te digo, muy humildes, entender nuevo el éxito, trabajar duro, estar abiertos a saber rodearme de las personas correctas, personas vitaminas, como hay un libro que las llama, sí. O sea, gente que te suma, que te ayuda, no que te está restando. Y al final de todo, aprender a disfrutar el camino. Yo siento que las generaciones actuales se angustian mucho, se sufren mucho por los tiempos, sufren mucho por querer todo muy rápido, sí. Y se olvida de disfrutar el camino. Sí. Entonces, el poder sacar tiempo para estas conversaciones, para mí es súper enriquecedor. Lo voy a poder subir en LinkedIn después, voy a tener gente que la va a ver y que me va a comentar y yo voy a aprender de lo que digan. Y que van a ser mejores también por haber escuchado esa experiencia. Honrado por eso. Pero es eso, el tener esa capacidad de nosotros dar, de entender que debemos dar, de darnos oportunidades y de en todo momento poder generar esa cualidad que es tan dominicana, que es de ser buena gente. Nosotros somos buenas personas. Sí. Ese sello de la sonrisa que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo evolucionamos eso? ¿Cómo logramos hacer una evolución de ser esa buena persona? Bueno, ¿dónde lo subo? ¿Dónde voy? Y por eso es tan importante sectores como el turismo, entender que da risa al principio cuando yo te digo, mami, ¿qué tú quieres? O ser cariñosos en la forma que hablamos. Pero si tú quieres elevar el servicio al cliente, no puedes ser diciendo ese tipo de cosas. No puedes, mi amor, sí. O mi pana, sí. O no puedes. Sí. Eso tenemos que hacer una evolución. Entonces eso, muchas gracias. Siento que hay público, se ríe, obviamente. Para mí es súper simpático y me encanta porque eso es tan nuestro. Pero necesitas hacer un upgrade de esa conversación. Sí. Tenemos que elevar y entender que voy a recibir personas orientales, que ese tipo de cosas no conecta. Tengo que tener otra conversación más hacia el tema cultura, que eso sí le va a traer, o saber que ahí vamos a tener públicos que son más exigentes. Entonces, ¿cómo elevo esa variable? Entonces, hay retos interesantes todavía. Sí. Hay mucho trabajo por delante. Y precisamente quiero terminar haciéndote una pregunta, Eduardo, tú mencionabas hace un momentico el tema de un libro, el de las personas vitaminas. Sí. ¿Cuál sería un libro de referencia, de cabecera, un libro que te gustaría recomendar que te marcó grandemente? Mira, hay uno de Jim Collins que se llama From Good to Great. De bueno a grandioso. Sí, es un estudio maravilloso. Sí. Casi 20,000 entrevistas. Es un libro súper rico. Sí. A mí me marcó mucho porque muchas veces nos conformamos con ser buenos. Sí. Y con pequeños ajustes podemos ser grandiosos. Entonces pienso que es un libro bien interesante. Es un libro ya de hace 15, 20 años, pero todavía tiene mucha vigencia. Sí. Y suena mucho ese libro. Sí, no, es que lo es muy... recomendado anteriormente aquí. Es que es muy bueno, muy bueno. Y además, como a mí me gusta analizar datos y poder ver... Es de un estudio. Benchmark, exactamente. Sí, ver empresas que sí, que no, que tal. Exactamente. Que tuvieron éxito y luego se fueron a la quiebra. Exactamente. Pero después hay actores como Robin Sharma, que son súper creativos, tienen unos enfoques muy ricos, todos sus libros son sumamente interesantes. Y finalmente recomendarles el segundo libro que lanza mi jefe, que se llama Somos Otros. Se lanzó en Argentina el mes pasado. Lo vamos a hacer el lanzamiento en febrero del año que viene, aquí en Dominicana. Sí. Y es un análisis también muy bueno de cómo somos otros consumidores, otras personas, luego del COVID. Cómo nos cambió, cómo cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de crear, la forma de nosotros conectar, cómo ha cambiado fruto del COVID. Y que las marcas es interesante que, bueno, lo tengan en cuenta.
Lo tengan en cuenta totalmente. Bueno, Eduardo, de verdad que estoy contentísimo con todo Qué lo bueno. que hemos abordado, conversado. Yo sé que va a ser de mucho valor para las personas que ven este episodio. Y bueno, pues quiero dejarte, o más bien darte la oportunidad de que despidas con un mensaje a la audiencia, donde pueden conectar contigo, a través de qué red social y tal, para que así puedan seguir conectados a esa información tan importante. Lo primero, darte las gracias por esta entrevista tan buena, tan chula, tan abierta, esta Súper. conversación. Claro. Fue una gran conversación y invitarte a que sigas invirtiendo tu tiempo y tu forma tan enérgica de trabajar este tipo de vías que son muy necesarias para, sobre Así todo, es. los jóvenes profesionales y los profesionales del mercado. Así que felicitarte por ese esfuerzo y sobre todo invitarte. Y me pueden seguir en LinkedIn, Eduardo Valcárcel, así aparezco. Yo respondo todos los mensajes. Excelente. Pongo ahí mis opiniones y la forma en que pienso, pero también me encanta establecer esa conexión, esas comunicaciones. Así que nos veremos en el camino, como dicen. Excelente. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron hasta este momento. Comenta, comparte y da like. Nos vemos en la próxima.